vuelta ya con nuestro invitado del día en el piso. Él es Martín Coan. Gracias, Martín, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Un aplauso. Un aplauso para Martín. Martín. ¡Qué alegría! Tremendo invitado. Gracias Martín por es docente, crítico literario, uno de los escritores contemporáneos más importantes. La verdad que teníamos muchas ganas de conversar contigo. Sos una persona que siempre que te escuchamos o te leemos nos haces pensar y nos interesa eso. Y para mí el dato más importante es que sos hincha de Boca, Sí. así que sos Por eso vine. de mi equipo. Perfecto, me encanta. Martín, para ir arrancando un poco, hace unas semanas te escuché decir en una entrevista que este tiempo no te resulta para nada satisfactorio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te asusta o no conforma de la época? Me temo que demasiadas cosas. No sé ahí cuánto estamos midiendo época o qué alcance cuando uno dice este tiempo, si es este año. Claro. Pero por lo pronto diría, bueno, los niveles de malestar social y las consecuencias penosísimas de la inequidad y de la desigualdad alcanzan desde hace tiempo niveles alarmantes. Ya eso es motivo de aflicción si uno levanta la cabeza de sus cosas. Mis cosas van bien. Si uno levanta la cabeza de sus cosas, con tanta gente pasándola mal tan cerca o relativamente cerca, ahí hay un primer motivo con el que uno puede maniobrar, como maniobramos todos, en términos de perspectivas de futuro para que las cosas cambien para bien. Pero esa perspectiva de futuro, que a veces es más firme, a veces es más difusa, en cuanto a cómo se supondría que las cosas no seguirían como van, ese futuro que ya de por sí se había ido estrechando y complicando desde hace un largo tiempo, hoy luce especialmente oscuro. Tenemos un presente muy, muy penoso, como dije, y desde mi punto de vista una perspectiva que en el corto plazo, mediano plazo y el largo plazo me lo quiero reservar para una penúltima esperanza, luce tremendamente mal. Generalmente cuando se plantean situaciones en las que hay un estado de cosas que no nos conforma y la cuestión entonces pasa a abrir o discutir, hasta ilusionarse con perspectivas de futuro, lo que eso requiere son intercambios, discusiones, cotejo de perspectivas, debatir, pelear. Sí. Y también me tiene un poco afligido que me parece que ese nivel, a mí me gusta mucho el debate, el intercambio, aprendo mucho, me es muy útil y además me gusta. Pero está transcurriendo en términos generales o hay un peso que tira para abajo esa posibilidad de debate especialmente grande. Uno, digamos, para mí es muy necesario discutir, para mí, sí, para todos, no estoy descubriendo nada, discutir una cantidad de cosas, obviamente. Ahora, si la discusión va a ser si los niños pobres se tienen que escolarizar o ir a trabajar al taller, que es una discusión que se dio largamente y tiene un grado de elaboración, y no solo un alto grado de elaboración, sino un alto grado de plasmación, por lo pronto, en un sistema legal de protección de los derechos del niño. Ese es el debate, digamos, claro. Los términos de los debates van a ser esos, o tienden a ser esos. Entonces, uno está entre la reacción ante un estado de cosas insatisfactorio, y la reacción es discutamos, veamos, pero cuando uno dice discutamos, las voces que aparecen o que se ofrecen en términos del poder dominante, del poder político dominante actual, sí, nos llevan a términos que no dan muchas ganas, digamos, no es que no dé muchas ganas, es esa la cuestión. Digamos, no es esa la cuestión. En ese punto estamos. No estamos, por ejemplo, para no ir a un caso tan extremo, pero real. Digo, porque además no lo dijo una figura lateral, minoritaria, lo dijo una persona a quien el jefe de Estado lo designó como prócer. Que es una categoría fuerte en la actual gestión del gobierno, dado que, no tomen esto como un gesto de demagogia, desalojaron el salón de mujeres de la Casa de Gobierno y reemplazaron por un salón de próceres. Sí. Con lo cual, la palabra prócer, que ya tiene un peso grande, aparece subrayada por la actual gestión de gobierno. A Venegas Lynch, el jefe de Estado le llamó prócer. Ese prócer dijo lo que dijo. Para mí sería extraordinario, para mí y para todos, discutir como se discute, y es muy necesario discutir una y otra vez, qué gestiones, por ejemplo, yo me dedico a la literatura.
¿Qué gestiones de políticas culturales nos parecen que valen, no valen, nos interesan o no nos interesan? ¿Hacia dónde habría que orientar una gestiones de política cultural? ¿Qué tipo de cine hay que promover? ¿Okay? ¿Qué tipo de cine respecto a lo que puede ser, lo que ya está dado por el mercado, que es el cine de pochoclo? El cine de pochoclo ya está muy bien que esté, no tenemos por qué objetarlo, pero funciona solo. ¿Qué tipo de cine, qué apuestas en el cine, qué apuestas en la literatura habría que promover desde determinado tipo de gestiones culturales? Grandes debates. No, lo que estamos discutiendo es si va a haber promoción y gestión cultural o no. Directamente, no. Ningún cine. El que dé el mercado, o sea, el que dé el consumo. Ningún estímulo o apuesta vía Fondo Nacional de las Artes para adoptar un criterio de qué tipo de ensayos se podría buscar o estimular o activar. No, directamente decir nada. Gestión, políticas de gestión respecto a la literatura, programas de traducción para difusión de la literatura argentina en el exterior, con lo que eso supone en términos de las expresiones culturales de un país, por dónde promoverlas, por dónde encaminarlas. ¿Son esos los términos del debate? No, los términos del debate es que no hay más. Pero en ese sentido, vos, ¿qué se te ocurre que...? Bueno, son dos preguntas. ¿Cómo llegamos hasta acá y qué se te ocurre que se pueda hacer? Porque lo que yo veo es como... Bueno, vos lo describiste en una entrevista con Futurock, vos decías, esto no es batalla cultural por esto que explicaste recién muy bien. No es que estamos discutiendo argumentos racionalmente, sino que hay un lado que grita y provoca y otro lado que intenta elaborar algún tipo de argumentación, a veces mejor, a veces peor, pero son como dos registros distintos, como si estuviesen sonando distintas canciones o estuviésemos jugando un deporte distinto. Sí. Y eso también, yo creo que sucede porque lo que se movió, que expresa el triunfo de Milei, son placas tectónicas de la sociedad que apelan a algo más sensible, libidinal, que de lo imaginario, de cómo vivenciamos el mundo, la relación con los otros, que no entra en el orden de lo representable a través de lo simbólico, de las palabras. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque es imposible, es como hablar otro idioma, ¿no? En un punto, sin duda, sí. Lo que pasa es que no son planos que no puedan conciliarse, o que uno pretendería que uno quede subsumido en el otro o diluido por la presencia del otro, porque esos planos, digamos, pulsiones libidinales en la sociedad hay, va a haber, y ¿por qué uno objetaría que lo haya? Ahora, ¿por qué suponer que eso es necesariamente refractario a la posibilidad de coexistir con articulaciones, orientaciones, planificaciones? No son incompatibles, eventualmente tiran en direcciones opuestas, pero ¿por qué supondríamos que hay que decir que hay que elegir por una cosa o por la otra, cuando razonablemente existen las dos? No solo en la sociedad, en cada uno de nosotros. Existen las dos y maniobramos entre las dos y no nos levantamos un día muy racionales y tomamos decisiones bien meditadas y un día muy pulsionales y hacemos cualquier cosa. Estamos un poquito entre lo que pensamos y un poquito cualquier cosa que a veces nos pasa, y efectivamente no son inconciliables. Comparto el otro aspecto que decía, lo comparto absolutamente, que es como si tuviéramos dos planos de la discusión, digamos, unos cada una de las discusiones. Un plano de cada una de las discusiones. ¿Qué se hace con el Inca? Una discusión. ¿Qué se hace con el Fondo Nacional de las Artes? Una discusión. Y qué se hace en la educación. Cada uno de los puntos que se van discutiendo. Pero hay una escala que es, ¿cuáles son los términos? ¿Cuáles son las reglas? Como decía, ¿no? Es como dos deportes distintos. Entonces, ¿en qué cancha jugamos? ¿En qué cancha jugamos y con qué instrumentos y con qué reglas? Entonces vos caes con la pelotita y la raqueta y hay un arco de 7 metros y vos decís, pero esto... así no vamos a poder jugar. Simplificando en un punto, y en un punto quizás no tanto, que es, esto lo vamos a dirimir, o pretenderíamos dirimirlo, discutiendo digo, porque, y subrayo discutiendo, debatiendo, incluso peleando, porque muchas veces cuando uno reclama o se apoya en argumentando, hay una impronta, quizás vía Habermas y ciertas teorizaciones de la argumentación y el consenso, que supondría que uno dice argumentación para que haya armonía, entendimiento, consenso, acuerdo, y no conflictos. No necesariamente. Puede y es bueno que haya conflictos, incluso crispados, exasperados, pero que esos conflictos, es decir, un conflicto de la palabra, es una polémica, es un debate, es una discusión, que no se sostiene en la armonía de un consenso, pero transcurre también vía argumentos. Una pelea, dos personas que se pelean, puede ser una pelea de argumentos,
para no pensar que argumento implica, insisto, entendimiento y paz, y la belicosidad de la pugna y de la disputa Sí. excluye el argumento. Se pelea con argumentos también. La polémica o polemizar consiste en eso, pelear argumentando, si es que las reglas son esas. Pero si alguien pone un argumento y la respuesta o del otro lado lo que viene es la provocación, la denigración, la humillación, entonces me parece que hay otro plano donde la pregunta es, o la cuestión es, ¿cómo transcurre, con qué reglas? ¿Qué vengo? Vengo con la raqueta, vengo con la pelota anaranjada grande porque hay un aro, vengo con guante de arquero porque voy al arco, porque hay un punto en el que los desencuentros tienen que ver con plantear cierto tipo de formulaciones que esperan eventualmente ser replicadas, contraargumentadas, disputadas, y lo que viene del otro lado es eso, agravio, denigración, humillación, en algo que ya estaba largamente registrado, percibido, detectado y teorizado como lógica de las redes sociales, al menos algunas de ellas, pero que han ido produciendo, han ido teniendo un viraje, me parece muy notorio, por otra parte, no tengo la pretensión de descubrir nada, de qué modo esas lógicas han ido traspasando a prácticas o a zonas de la circulación de discursos que ya no son estrictamente las redes. Y de pronto los medios, incluso medios de comunicación tradicionales, Se adaptaron muy rápidamente a esa misma lógica. empiezan a replicar esa misma lógica. Primero empiezan a registrar e incorporar eso como dato relevante, como elemento relevante, pero después empiezan a replicar y a reproducir la lógica discursiva. En ese punto está pasando, pero ya es notorio, que lo he pensado en términos de una especie de estatización de Twitter. No a nivel empresarial, eso jamás Milei se lo haría a su amigo Elon Musk, y además a la hora de proteger, a la hora de retirar al Estado para que los intereses de las empresas hagan con todos los que se les cante, retiran el Estado. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la lógica discursiva. Los lugares de enunciación o ciertos lugares de enunciación del discurso de Estado, el vocero presidencial, el propio presidente, hablan como en Twitter. Entonces se les plantea algo y responden con denigración. O twitterización del Estado. Hay una twitterización del discurso. Del discurso. El discurso de Estado empieza a reproducir o ha pasado a reproducir. Bueno, algo que esa vos decís lógica. mucho es esto de la posverdad como una marca de época donde la verdad ya no existe. Y hay algo ahí, digo, esta semana también se viralizó, parece que fue hace 1000 años, pero fue esta semana también, que se viralizó el clip de la entrevista que tiene Milei con Fantino, donde para argumentarle la supuesta bajada de precios o de la inflación, le cita un bot de Twitter. Y entonces ahí decís, ¿cómo se hace? Sí. Es exasperante. Es que no sé si a alguien le importa más allá de No, y además nosotros. ellos explicitaron esto. ¿No dijeron algo así como que Telam se podía reemplazar por Twitter? Eso Algo de eso lo habían... Ramiro Marra. Sí. Él Marra fue. también. A Ramiro Marra le plantearon que suponía o que implicaba para él prescindir de una agencia de noticias que era la que además tenía alcance nacional, de manera tal que las noticias que se generaban tuviesen, como digo, alcance nacional, pero también alcance nacional a la inversa, que los acontecimientos que merecían ser informados en cualquier punto del país también llegaran y circularan a todo el país. ¿Cómo se supliría el propósito de destruir esa instancia? Contestó con una cuenta de Twitter. Y el problema no es que no tenga razón, el problema es que pueda tener razón. Yo preferiría que no tenga razón, pero como prefiero, también digo, ¿y si tiene? Es decir, si el estado de cosas y la perspectiva de gestión del Estado actual toma estas características que parece ir tomando, quizás tenga razón. Eso que dijo, que es para mí escalofriante, sería doblemente escalofriante. Primero, que lo piense, segundo, que lo diga, y tercero, que pueda ser razonable en términos de este dislocamiento general. Una salvedad de la que yo mismo no voy a sustraerme, porque yo no estamos fuera de esto que estamos diciendo. Y quiero decir, no es que uno mira desde afuera o desde arriba y dice, no, mira cómo... Uno está también metido fatalmente en eso, que es... usaste una expresión que no se me fue del video. Clip. Hay un proceso de clipificación o de tiktokización. Hay una entrevista de 40 minutos, ¿por qué vemos 3? Uno puede ver 3,
uno puede ver 3, pero tenés que asumir que estás viendo 3. O sea que bien como fue la entrevista no sabés. ¿Cómo puede...? Ay, perdón, esto en radio es malísimo. bien. No, Yo lo sé. Y Acá además se voy a perdona. aprovechar para corregir uno de mis tantos defectos, que es la gesticulación. Si pudiese corregir otros defectos, como estoy haciendo ahora, apretando las manos, sería más fácil. En el fútbol, por tomar una referencia fácilmente reconocible, hay partidos que uno ve el resumen. Sí. Ves el resumen, pero sabes muy bien que no viste el partido. Que el partido tuvo tiempos muertos, que el partido tuvo jugadas anodinas, que el partido tuvo una serie de errores y de acciones que no llevaron a ningún lado y que no quedan en el resumen. Por eso el partido dura 90 minutos más el adicional y el resumen 13. Entonces vos ves los 13 minutos significativos, pero sabés que no viste el partido. Sabés que estás hablando de un partido que no viste. Perfecto, uno a veces dice, yo quiero el resumen, no me voy a morfar los 90 minutos de X partido que me importa más o menos. Entonces podemos hacer eso, pero sepamos que estamos haciendo eso. No vimos la entrevista, yo no vi la entrevista. Estamos viendo un clip, como vos decís. Entonces para mí el problema es la tiktokización. TikTok es TikTok, dura 3 minutos. Pero si una entrevista dura 40 y yo la traduzco a 3, estoy tiktokizando lo que no era TikTok. Lo puedo hacer porque yo puedo decir, yo a este tipo o a estos dos no le voy a dedicar más de 3 minutos, pero hay que asumir esa decisión. No vimos la entrevista. Sí. No conocemos la entrevista. No sabemos qué venían diciendo, no sabemos qué dijeron después. Entonces, primero uno asume que estamos extractando 3 minutos, vamos a hablar de 3 minutos, sabiendo esto, porque si no podría ocurrirnos, si me permiten prolongar la metáfora futbolística, decir, este fue un partido electrizante, porque vimos 7 minutos Claro. de Así pura cualquiera. llegada de gol, así cualquiera. No, el partido fue un embole, tuvo 7 minutos más o menos pateaban al arco, el partido no fue electrizante, viste, solo 7 minutos. Vamos Es a más, hablar de... hay veces que hay cosas que no las ves y ves solamente el recorte porque fue un embole, justamente. Sí, pero el embole, como en un partido de fútbol, o en una película, o en una novela, Sí. esa parte más anodina, más chata, hace a lo otro, a la intensificación. Sí. O sea, el efecto de intensificación también lo vivenciar, podemos decirlo en el fútbol también, porque justamente es una aceleración y, como digo, una intensificación respecto a un tono medio, como, no sé, en el fútbol o en una sinfonía, el creyendo de una sinfonía, la potencia del tutti de la orquesta tiene que ver con que 6 o 7 compases antes había un registro más aplanado en volumen y más aplanado en vivacidad y más aplanado en qué pasa con los sonidos. Que hace que el otro se distinga. Exacto. En el Total. contraste con ese tramo, Sí. vos vivenciás la intensificación. Sí. Porque si no, otra vez, uno dice, esta sinfonía es palo y palo y palo. No. Es un juego de contrastes y habría que ver también una parte anodina de la entrevista para ver qué lo llevó a eso. Sí. Pero asumimos. Vimos 3 minutos, vamos a hablar de los 3 minutos que vimos. Es muy interesante y en algún momento yo dije, ¿fue un tropiezo para el jefe de Estado o es una ratificación? O sea, tropezó porque se comió el bot y ahí uno dice, yo prefiero pensar eso, qué bochorno, qué ridículo. Están regulando o midiendo los efectos inflacionarios en el país tomando las referencias de una fuente equívoca, fallida, y al mismo tiempo pienso, pero esto de que todo sea equívoco, fallido y que la verdad no importe, ¿no es parte de su propia lógica? O de la lógica que intentan establecer, ahí donde el punto no es que no haya verdad, claro que hay verdad, siempre hay verdad. Después tenemos que ver dónde la situamos, cómo la reconocemos, cómo la establecemos, cómo la demostramos, pero los precios o suben o suben mucho, suben poco, eso está pasando realmente, por lo tanto hay una verdad ahí. El punto de lo que se ha pensado y se sigue pensando y teorizando en términos de posverdad es un tipo de modulación de las figuraciones sociales y de los discursos sociales donde que algo sea verdad o no ya no importa. Es ese punto, que pueda llegar a resultar indistinto que algo sea verdad o no. Claro que para mí, bueno, no sé por qué dije claro. Aclaro, para mí jamás podría ser indistinto que algo sea verdadero o no, porque el punto ahí no es que haya falsificación. La falsificación es en la política, en el discurso político, en la representación histórica. Desde que Stalin sacó a Trotsky de todas las fotos
y todas las filmaciones que existían de la Revolución Rusa y una o dos generaciones de soviéticos aprendieron la Revolución Rusa y Trotsky no figuraba. Borrar, distorsionar, falsificar no es Parte de la historia de la nuevo. humanidad. Ha estado en la historia de la humanidad. Ahora uno reacciona a eso, o era posible y necesario, imprescindible reaccionar a eso, contrarrestar eso, con la premisa de que ahí había una falsedad, una falsificación y que la verdad importa. Entonces, existía falsificación y existía también la premisa de disputar las falsificaciones desde una ambición de verdad, desde una voluntad de verdad. Vos en ese sentido haces una reivindicación explícita de el pasado fue mejor. La modernidad y el rol de la verdad en la modernidad era superadora de esto y me voy a negar a resignar ese pasado. Confesá, Martín. Voy a citar a Luis Alberto Spinetta. Y no, bueno, ya lo conocerán. todo tiempo. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Pero hemos tenido que echar mano a Spinetta. O sea, tuvimos que citar nombre grande. Un nombre muy grande. Si yo echo mano a Spinetta, pues estoy un poco desesperado. En el sentido de, para mí son palabras más, bueno, para todos son palabras mayores. A la vez es un tópico de este planteo de esa canción de Spinetta. Porque yo diría, casi por definición, tenemos que instarnos, o yo me insto a no pensar así. Ok, También digo, si tengo que instarme es porque tiro para ese lado. claro. ¿No? Como si tengo que instarme a no tomar algo que no me gusta. No tengo que instarme, no voy por ahí. Claro, sí. Si tengo que instarme, y me encuentro cada vez más a menudo instándome a mí mismo y cantándome adentro de mi cabeza Spinetta, porque evidentemente Mañana es mejor. un Mañana poco sí, mañana mejor, ya lo dije, el flaco dijo, vos dijiste que como yo tenía 20 años, dije, qué genial. De manera que no, porque además estoy ya claramente en el giro etario, que llamaremos, no plenamente viejo, pero estoy en el comienzo del viejazo, claramente, por mi edad. Entonces uno empieza a decir, bueno, a ver, es muy simple, y la fórmula es relativamente simple y previsible y consabida. Cuando te empezás a escuchar diciendo las cosas que decía tu papá y que te reventaban que las dijeras. Que te reventaban. Porque cuando las decía pero este viejo choto, ¿cómo? Yo nunca voy a ser No, así. pero, ¿cómo puede pensar así? Total. Otra vez, uno lo ve con bastante claridad en el fútbol. En el fútbol las cosas en general se ven más claras, que es, hoy en día yo también digo, se fue el Colorado Barco, puta, no lo vimos ni nada, ya se fue, se van muy pronto, se van enseguida. Pero en los años 70, cuando yo era chico, mi papá decía, ahora los jugadores se pasan de club. Antes Como se pasan de los... se pasan porque, bueno, sí, Ruggeri se había ido en el 80 y pico, como se va ahora en la serie de Coppola. No, bueno, antes jugaban toda la vida en el mismo club, entonces te traían a Sibori, que se había ido pero a Italia, Boyé, que jugó en 2 equipos, ahora van de equipo en equipo. O sea, en los 70 se decía lo mismo. Yo ahora digo, Gatti jugó 17 años, Bocchini toda la vida en Independiente, pero cuando jugaban Gatti y Bocchini, los viejos de esa época decían, ahora pasan de equipo en equipo. Quiero decir, las condiciones son las condiciones, los jugadores se van demasiado rápido, eso es cierto, lo que uno trata de resistir es el gesto de añoranza de un tiempo perdido que sospechosamente, o diríamos previsiblemente, coincide con la propia juventud. Lo que tiene de bueno el pasado para mí es que yo era joven. Pero en ese sentido que venimos hablando también de Twitter, de TikTok, de las redes y demás, y a vos es difícil encontrarte en las redes. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? ¿Cómo te llevas? Bueno, porque ahí ya hice todo mi movimiento de resistencia a venerar el pasado idealizado, pero qué tiempo de mierda este. No nos digas así que nosotras somos jóvenes ahora. No, igual Es sí. que a uno le puede tocar, bueno, si quieres decirlo, porque uno también idealiza, porque de eso se trata. Porque No, pero yo te creo, yo hubiese querido ser joven en tu época. No, si yo fui niño en la dictadura militar. Ah, bueno. Yo fui niño en la dictadura militar. ¿Cómo volviste? Yo nací en el año 67, yo tenía 9 años en 1976. Después yo hice mi colegio secundario, después
se restableció la democracia y la segunda etapa en mi colegio secundario fue otra. Pero yo entré a mi colegio secundario en 1980. Claro. En mi colegio secundario, no en mi camada, no los que habíamos entrado en 1980, pero en el colegio al que yo fui, donde yo hice el secundario, más de un centenar de estudiantes desaparecidos. No. Ok. Es porque uno idealiza, es porque lo lindo es ser joven, porque la muerte te queda más lejos, eso es todo. No es que a mí me tocó una época mejor, no, me tocó una época, la infancia, más allá de que uno siendo niño captaba determinadas cosas o no las captaba, pero incluso las que no captaba uno retroactivamente las resignifica y las detecta. Fui muy feliz, tuve una infancia muy feliz. Mis abuelos eran divinos, todo fue divino, pero fue una época de mierda también. Ok, pero sin redes. Bueno, sin redes. Digo Sí, para... y sin bar, para seguir con él. Sin el bar. Hablamos del bar Ya que del... estamos con la- No, sí, sí. Pues las redes son como un bar, si se quiere. Hablamos del bar con B corta. Del... Sí, el bar sí. de... El bar que arruinó el Ya fútbol. que estamos con el fútbol. Antes nos cagaba uno, lo ayudaban los otros dos. Ahora nos cagan de a 7. Nos cagan igual. Prefiero que me cague uno. Totalmente. Que no la viste, ya fue, no la viste, No la no vi, la vos viste. vos si la viste, si estabas adelante, te hiciste de entonces puteabas a uno, antes que putear, a uno, a los dos líneas. Al cuarto árbitro que hace así, y a los tres que Y están a no un se par sabe que no bien sabe ni quiénes dónde, que no sabes dónde están, no sabes bien cuáles son, que están no sé dónde, no Claro. puedes putear, porque tampoco están ahí, que es el que dijo no hubo mano. Y vos decís, pero sí, y así. Entonces, habiendo hecho ya nuestra conjura preventiva, sí creo que las cosas en ese aspecto giraron para mal. Yo que me dedico a hablar, que es lo que estamos haciendo ahora, sí giraron para mal, y la cuestión no es ni resistirse, porque los cambios tecnológicos son irresistibles en el sentido de avanza. Pero sí, evidentemente, hay que fortalecerse en la disputa de los usos de las tecnologías. Y vos en ese sentido no tuiteás, no tenés Twitter. Pero no por ninguna ejemplaridad. Tengo una cuenta de Twitter, pero no es por eso. Quiero decir, no quisiera hacer de una preferencia personal una militancia, porque Sí. no lo es. Si me gustara, lo haría. No hay nada ahí que me atraiga. Es eso. Claro. No me erijo en un modelo de presidencia y yo Claro. estoy resistiendo. Claro. No me interesa. No tengo nada para decir ahí. No tengo nada para poner en Instagram, no tengo nada. No tengo nada para decir en Facebook, no tengo nada para decir en Twitter, no tengo nada. O sea, no hago una declaración de principio de lo que en rigor es un gusto, una inclinación personal. Pero sí veo lo que pasa, sí presto atención y registro, como todos, lo que pasa y no es alentador. Ahora, insisto, asumir una posición apocalíptica de rechazo, de refracción, también me parece inconducente, o la pura queja de... Porque también hay una idealización tramposa. Antes nos juntábamos y en cambio, bueno, antes a las chicas las conocíamos y en cambio... No. Y en cambio ahora... No voy por ahí, o trato de no ir por ahí, pero sí abrir una disputa sobre los usos, eso sí. Hay un texto que yo tengo muy presente, porque es un autor que yo trabajo, yo soy docente universitario. Bertolt Brecht, gran dramaturgo alemán, etcétera, escribe una teoría de la radio en 1932. O sea, un gesto muy de contemporaneidad. Y escribir una teoría, o sea, no era una cerrazón frente a lo que en ese momento eran las nuevas Una tecnologías. novedad, Sí. total. Y no era porque también a la hora de ser apocalíptico, ahora se dice, los jóvenes no leen porque no sé cuánto. Cuando yo era chico decían, no leen por la televisión. Ahora es, no Sí, leen por el total. celular. Sí. Antes era, no leen por la televisión. Y siempre digo, y en su momento habrán dicho, antes las familias se reunían en la sala a leer novelas en voz alta. La radio arruinó todo. Siempre se puede pensar que hay un pasado mejor y que hay una nueva tecnología que lo está arruinando. Cíclicamente eso reaparece porque, insisto, lo mejor es ser joven. No porque te tocó una época mejor, sino porque la muerte te queda más lejos. No hay mucho más que eso. Sí. Ahora, ¿qué supone escribir una teoría de la radio en 1932? Disputar ideológicamente y políticamente la utilización que de la radio estaba haciendo el nazismo Claro. y el fascismo. Porque era un instrumento... propaganda. La propaganda fue fundamental, no habría podido ocurrir en algún sentido
sí en radio. Creo que en alguna declaración de Goebbels eso aparece. Ahora, que se produjo una articulación tristemente provechosa para la eficacia del discurso del nazismo, valiéndose de la radio, es algo que se advierte estudiando la época y la política. Identificar plenamente, necesariamente, radio y nazismo y condenar a la radio por ser un instrumento del nazismo, habría sido también equivocado en el sentido de cerrar primero algo imposible ya de detener, imposible de revertir. No se trata de revertir la tecnología, pero tampoco de cristalizarla en un único uso posible. Y decir, la radio solo puede ser prepotencia, autoritarismo, fascismo y promoción del racismo. ¿Y notás que haya discusión sobre los usos? Me parece que es lo que hay que hacer y sí la hay. Está en Buenos Aires, no lo pude ir a escuchar en la UNTREF porque estaba dando clases yo en la UBA, clase pública además, en el marco de las protestas que estamos llevando adelante. Pero está Eric Sadin, por poner un caso y una referencia. Sadin, Mark Fisher, sí se está pensando fuertemente. Porque en el caso argentino derivó en Milei, pero no es un fenómeno argentino, es algo que se viene pensando y discutiendo. Y me parece que sería muy sencillo decir ganó por Twitter o ganó por TikTok. Porque además si ganó por Twitter o ganó por TikTok, ¿qué hacemos? ¿Cerramos Twitter? No, hay que justamente disputar el uso. Sí. Porque uno podría decir, vuelvo a la simetría, o no es una simetría, al paralelismo de época. Sí. Hitler apoyó muy fuertemente su eficacia en las tecnologías comunicacionales de la época. Sí. La resolución a eso es rechazarlas, no, es disputar su utilización. Claro. Disputar el uso posible, que es lo que hace Bertolt Brecht, antifascista, antinazi, escribiendo una teoría de la radio en 1932. Disputar su utilización. Porque sí creo que la utilización predominante no es para dar una definición absoluta, porque hay de todo y hay cosas evidentemente muy interesantes. Yo lo sigo medio de reojo, pero lo sigo, Twitter. Los otros formatos no tanto. Y hay ciertas intervenciones de un filo irónico muy interesantes, porque en un punto, y sobre todo cuando eran 140 caracteres, lo que reactivaba fuertemente es un viejo género del discurso, que es el aforismo. Puede ser un viejazo también traducir todo a cosas anteriores. No, bueno, entonces el aforismo. Pero bueno, pero en principio sí, el aforismo tiene una fuertísima y riquísima tradición, no sé, Karl Kraus, de ironía, y que no eran 200 páginas de ironía, que además no se aguanta. Sí. El aforismo predispone la ironía, el chispazo. ¿Hay eso? Hay eso. ¿Es posible eso? Es posible eso. Pero claramente todo indica que va perdiendo terreno cada vez más y que lo que impera, no como absoluto, hay gente inteligente, aguda, poniendo en circulación aforismos, ingeniosos, agudos, filosos, sí. Claramente, si uno hace el recorrido temporal de los usos de estas redes, eso está perdiendo terreno, ha ido perdiendo terreno enormemente y va siendo desplazado por un dispositivo de provocación, agresión, humillación, violencia. Provocación, agresión, denigración, violencia. ¿Qué es lo que uno puede detectar o percibir que ha traspasado a la modalidad o al registro discursivo de la actual gestión del Estado? Martín, la antítesis de eso sería, bueno, yo también soy docente, pero a nivel medio. ¿Qué das? ¿Qué materia das? Todas de comunicación, así que esta entrevista va como recurso didáctico. Determinismo tecnológico, teorías de la comunicación. En secundarios, sí. Pero pensaba que justamente la estructura del sistema educativo todavía trata de posicionarse en las antípodas de este tipo de racionalidad, ¿no? O irracionalidad. Bueno, vos sos docente universitario, la última pregunta que te queremos hacer es ¿cómo ves el conflicto con el gobierno nacional en torno al financiamiento de las universidades? ¿Y cómo ves a tus estudiantes en esta semana de clases públicas? Si ves movilización, más, menos. Soy docente universitario, fui docente de escuela media hace muchos años, pero durante una buena cantidad de años. Sí, tiendo a pensarlo y quizás porque uno también manotea para apoyarse en algo.
Porque es mucha presión, es mucho el malestar. Todos los días nos tiran con algo. Todos los días hay una provocación, una amenaza. Amenaza, provocación. Provocación, amenaza. Amenaza y con vías de concreción, Sí. ¿no? Alguien te dice, "Ey, te voy a matar", qué sé yo. No, te voy a cerrar, te voy a asfixiar financieramente, ¿no? No es una amenaza que uno puede dejar correr, es lo que es verdaderamente una amenaza, Sí. que es algo que puede llegar a ser. Es muy desgastante, es muy cansador. El modo en que el Estado y los discursos del Estado caen sobre nuestras vidas. Insisto, lo retiran de la dinámica de los intereses de los grupos de poder financiero. Ahí el Estado se retira para dejarlos hacer sus chanchullos y obtener sus ganancias. Después, todos los días hay un anuncio que nos amenaza, día por medio. Por eso estos 3 meses han pasado, sentimos que Parecen fueron 3 años, años. total. Pero que cada día, casi no pasa un día en que desde el Estado se nos amenace con algo. Que no va a haber más apoyo al cine, o que no va a haber comida en los comedores populares, o que van a reprimir a los que se quejen. Todos los días, desde la voz del Estado, provocándonos, denigrándonos o amenazándonos, no nos da respiro. Y uno tiende a apoyarse en los lugares que percibimos como cobijo posible, resistencia posible, mano en boca. La única resistencia, la última trinchera. Ahí vamos, pero no solo ahí, porque efectivamente, retomando lo que decías, la práctica docente y la práctica de los docentes y los estudiantes, lo que pasa en las aulas es, de hecho, una contrarrestación, una alternativa, pero no intencionalmente. La dinámica de cómo transcurre una clase, en los colegios secundarios también, la dinámica de cómo transcurre una clase, esa interacción, ese intercambios, es efectivamente alternativa y por lo tanto una resistencia posible a todo esto que hemos estado caracterizando y amargándonos con el estado de cosas. Con lo cual, me parece perfectamente legítimo enfatizar en la importancia de nuestras prácticas de docentes y estudiantes, de lo que hacemos ahí, con las ideas, con las palabras, con el conocimiento, porque está efectivamente en las antípodas de esta lógica de provocación, denigración, humillación, provocación, denigración, humillación, Con la discusión amenaza. que sí sucede en Sí, el aula. eso sí que sucede, lo cual no significa que no haya posiciones de poder, Sí. relaciones de poder, y donde no las habría. Siempre las hay. Lo que no implica que se utilice el poder o que un docente, salvo que sea un perverso, que algunos hay, en mi secundario había, que hace un uso efectivamente del poder como una herramienta de flagelo. Claro. Bueno, sí, ahora no se trata de eso, ni sería una caracterización adecuada de lo que pasa en la educación argentina. Por lo tanto, no es llamativo y es desalentador y alentador a la vez. Alentador porque nos ratificaría en la idea de que desde la práctica educativa, no ya solo de la educación como Sí, valor general que lo concepto. sostenemos, desde la práctica educativa concreta, desde lo que a mí digamos, lo que viví ayer dando clase en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, o esta tarde que di Borges en otra universidad donde también trabajo, lo que se generó, no por mérito mío, yo preparé la clase, tengo algunas cosas bien pensadas, pero sos docente. Viste que ese momento que ocurre, que es lo que se genera con lo que preparaste, con lo que aportás, con lo que propones, Ingobernable. es extraordinario, porque además sería muy aburrida una clase en la que uno lleva algo, lo transmite y se va. Exposición y vibe, no, total. Vuelve y hay cosas que no habías pensado y aparecen por lo que vuelve, y no necesariamente porque lo que vuelve es una idea muy elaborada, que a veces sí, Sí. muy buenas ideas, muy elaboradas y muy enriquecedor. El que no entiende y pregunta también nos enriquece, Sí, porque sí, nos sí. pone a revisar lo que dijimos, entrarle de otro modo, revisar lo que uno tenía pensado. El Entonces, solo espacio de diálogo ya florece por sí mismo. exactamente. Entonces, dar una clase, estar en una clase, no es transmitir lo ya pensado, estás pensando. Transmitir lo ya pensado en el sentido que estudiaste lo que estás dando, preparaste la clase, Sí. pero lo que ocurre en el acontecimiento de cada clase, que además es distinta, aunque es lo mismo. Vos das autor Sí, sí, Habermas sí. en tercero A y después de un recreo de 10 minutos y das Habermas en tercero B, y no es la misma clase, porque la clase no es uno que habla a otros que escuchan. Incluso la escucha, aunque no hablen, es activa. Sí. Total. Porque en las caras de los estudiantes un docente registra, aunque no hablen, y además hablan.
La escucha es activa, entonces vos también vas maniobrando en tu exposición por las reacciones, por las miradas, por si se duermen, si se tensionan, por si dudan, por si vacilan. Aprendés a pescar el que está dudando y le quiere dar forma a la pregunta, pero todavía no lo encuentra cómo y un poquito lo esperás. El que tiene la pregunta y no se anima, le haces un huequito. Toda esa dinámica es tremendamente estimulante para todos los que participamos de la escena educativa. Y en lo contrario, es realmente una lógica antitética a provocación, verdugueo, humillación, maltrato. Provocación, verdugueo, humillación, maltrato. Por lo tanto, nos entusiasmamos y al mismo tiempo entendemos el tipo de ataque que desde el actual poder del Estado, lo que hace el Poder Ejecutivo, el jefe de Estado en particular, pero no solo él, el ataque que dirigen a la educación. Primero un ataque concreto y material. Ya lo sabemos. De financiamiento. Pero hay que decirlo, de financiamiento. Con las medidas que han tomado de asfixiar, peleas por el presupuesto educativo y por el presupuesto universitario. Tuvimos siempre. Yo entré a la universidad, a la facultad, 1986, y la hiperinflación. Sí, Menem, los 90, sí. Una circunstancia como esta, porque incluso con Macri, las medidas de la lucha presupuestaria chocaban o tocaban un punto muy preocupante, que era la percepción de que no le importaba el asunto, de que nosotros estábamos reivindicando, planteando algo tremendamente importante que a él no solo no le parecía importante, no le interesaba en absoluto. ¿Qué pasaba en la universidad? Acá le interesa, pero le interesa sobremanera. De sobremanera, Total. para aplastar ese espacio, para someter ese espacio, para anular ese espacio. Efectivamente, las autoridades de las distintas universidades nacionales. Yo trabajo en la UBA, trabajo en la Universidad Nacional de las Artes, pero he trabajado, por ejemplo, muchos años en Chubut, en la Universidad Nacional de la Patagonia, y además en la misma dinámica de trabajo participo, tomo contacto con colegas de la Universidad de La Plata. En 2 semanas vamos a La Plata a un congreso que se hace allá. Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, todas las universidades nacionales. Las autoridades de las diversas universidades nacionales, en las condiciones que está imponiendo el actual gobierno, nuestras universidades no pueden funcionar más allá de mayo o junio, pues no se va a poder prender la luz. Totalmente. Vas a prender, no va a haber. Ahora, ¿eso es un descuido, negligencia, desinterés? No, hay un interés premeditado en hostigar nuestro espacio, nuestra práctica. Y uno ahí dice, claro, es que nuestra práctica se contrapone a la lógica discursiva dominante, que es eso, agredir, etc. Que eso sí es adoctrinamiento. Cuando uno ve, para mí uno de los hechos más graves que yo conozca en la historia de la educación argentina, no es que la conozca exhaustivamente, pero tengo mis lecturas, he leído Tedesco. Lo que pasó en la inauguración del ciclo lectivo de este año en el Colegio Cardenal Copelo, con el jefe de Estado insultando estudiantes, por el hijo zurdo de mierda. Sí. Burlándose de los dos que se desmayó desmayaron. sí. Burlándose, verdugueando, denigrando, humillando a los estudiantes. Yo dije, claro, por eso cree que hay adoctrinamiento, porque cree que el docente, que está también en un lugar de poder, no es el jefe de Estado, pero también está en un lugar de poder, usa el poder como lo usó él cuando estuvo ahí sentado. Y los docentes, teniendo como tenemos un lugar de poder, no tomamos esa tesitura de agresión, denigración y verdugueo que tomó él en, insisto, una escena gravísima. Todo lo que pasó ese día, sus comentarios sexuales, no que iba a adjetivar, pero ¿para qué? Sobre burros, a chicos de 14 años, 15 años. Su cosa con los burros, porque ya veía, en otras ocasiones habló de niños envaselinados, o sea, tiene una cosa ahí. Sí, suele citar... Sí, pero citas metáforas, que son escalofriantes. Sí. Lo trajo al burro a colación el discurso de apertura de ciclo lectivo en un colegio, ante estudiantes, y además los insultó, y además los verdugueó, y además se burló del que se desmayó. Entonces tiene esta idea de que los docentes adoctrinamos, responde a un imaginario de unidireccionalidad y aplastamiento que no tiene que ver en absoluto con lo que hacemos. Porque, por lo pronto, la relación que tenemos con el saber, con los saberes que elaboramos, no implica, no supone incluso lo contrario. No entablamos la relación de volverlos rígidos, dogmáticos, como es una doctrina.
Incluso teorías o perspectivas o análisis que nos entusiasman muchísimo, nos entusiasman porque nos pone a pensar y porque lo seguimos pensando. O sea, aquello que nos entusiasma no tiene que ver con que lo cristalizamos en un dogma y transmitimos un dogma. Cuando el jefe de Estado habla de la escuela austríaca, yo sí percibo que él entabla una relación con esos saberes, con el carácter de la rigidez del dogma. De hecho, no tolera que lo discutan. No es que se enerva o se apasiona en la discusión, no tolera que se lo discutan. No hay grieta posible. Se pone muy violento y reacciona con mucha violencia. Me acuerdo de una conferencia de prensa donde una periodista dijo Keynes. Ah, no, ¿se acuerdan? Sí. Lo que la maltrató, discutió, debatió, no, se aferra al dogma, porque, insisto, esa escuela económica en la que él se basa, la formula como un dogma. Sí. Yo como docente digo, la formula como un dogma. Cuando uno enseña, no enseñás dogma, ni siquiera cuando enseñás algo de lo que estás convencido, Sí. porque si no lo transmitís mal. Porque Total. tenés que reducir el saber a doctrina para que haya adoctrinamiento. Y nuestros saberes no son doctrinarios, ni pretendemos que lo sea, al revés, pretendemos lo contrario. Para que funcione como un saber, no tiene que cristalizar como doctrina. Hay que poner en juego un saber en lo que tiene de potencia, de lo que tiene de eficacia y también donde trastabilla, también donde falla, también donde encuentra sus límites, y uno pone siempre un determinado saber en juego con otros saberes que se le contraponen o que difieren, que nos permiten además entenderlos mejor, un saber, una teoría, una corriente, una perspectiva, la entendés mejor también cuando la estudias en sí misma, por supuesto, y después cuando la interrogás, cotejando con otra perspectiva. ¿Y este otro autor o esta otra corriente qué dice de esto mismo? ¿Cómo se lo discutieron? ¿Cómo le contestaron? O sea, como no tenemos un saber rígido, como saber y el estímulo del pensamiento, el famoso pensamiento crítico que tanto se repite, consiste total. en eso. Entonces, como no hay doctrina y la transmisión no es unidireccional y la recepción no es pasiva, la escena educativa que imaginan no corresponde a lo que pasa en nuestras aulas. Si hay en algún lado tal o cual docente prepotente que los hace callar, que incluso en ese caso los estudiantes lo dejan hablar, le dicen lo que quiere escuchar. Sí. Se va. total. Les cae mal, además. Cualquiera Sí, que pasó obviamente por le un cae aula sabe que eso Obvio. pasaba. Este no Ni quiere hablar. que le discutan, este no quiere, Sí. le quiere que le repita, listo, te lo repetí, poneme el 8, me voy a mi casa. Ahí tampoco hubo adoctrinamiento. No hubo efecto, no. No hubo efecto. Entonces, para que haya eso tiene que haber la intención de imponer unidireccionalmente un saber, que un saber además rígido bajo la forma de una doctrina, y alguien que lo absorbe o lo incorpora pasivamente. Y los estudiantes no absorben pasivamente. A mí eso también me ha llamado la atención, la denigración de los estudiantes en el imaginario educativo que pusieron en juego. Hace no mucho tiempo dijo de los estudiantes de la Argentina que tienen el cerebro lavado. No lo dijo exactamente así, dijo en la educación argentina les lavan el cerebro, pero de eso se colige que los estudiantes tienen el cerebro lavado. No tienen el cerebro lavado los estudiantes argentinos. Y yo como estudiante argentino, yo ya me recibí, pero sigo estudiando, no tengo el cerebro lavado. Y pensé, lo escribí el otro día porque escribí una columna sobre estas cuestiones, un poco pensando en el auto, ¿viste? Lavado. Para lavar un cerebro, el cerebro no tiene que estar en funcionamiento, en el mismo sentido que el coche no está en marcha cuando lo lavas. Para que haya lavado el cerebro, ese cerebro no puede estar funcionando en una clase. Y es tremendamente ofensivo, por una parte hacia los docentes, que nos presuponga a todos prepotentes y autoritarios. Sí, sí. Y con saberes dogmáticos. Pero también es muy ofensivo hacia los estudiantes Sí. suponer que están en ese estado de pasividad y de cerebro desactivado en sus idiotez. funciones. Y en un punto para mí, sí. Tampoco el docente que toma posición, volviendo también a los clips, aparece un clip de un docente que dice algo. Tampoco habría que ver cómo viene y cómo sigue para no inferir o colegir necesariamente que un docente que toma posición en clase está adoctrinando. No necesariamente, depende cómo pone en juego su opinión. Porque si no, el antídoto eventual contra el adoctrinamiento es un docente que luzca como no pensando nada, o sea, como un tarado. Claro. El docente piensa algo de eso que está enseñando. Claro que si antepone lo que piensa, no está enseñando bien.
pero lo que piensa puede estar de por medio, o es bueno que esté de Sí, es por que es medio. esa falsa premisa de la objetividad que a nosotros en el periodismo también nos pasa mucho, como, no, es que ustedes no están siendo objetivas. Siempre hay una subjetividad puesta ahí en eso que se escribe, en eso que se dice, en eso que se piensa. Sí, porque además no es lo mismo una exigencia de objetividad respecto de una verdad o de una información dada, porque el punto sería pensar en la posibilidad de la neutralidad, de la posibilidad de que alguien enseña historia argentina del siglo XIX y no toma posición. Si vos tomás una única posición, no dejás ver que hay otras, presentás la que vos querés erigir como la única y la única posible, pero eso ya es del orden del dogma. Claro. Y a esta altura, ¿alguien cree que una única versión, que una única visión, que una única lectura, que una única interpretación existe sin que haya otras? A lo sumo detectás que el docente quiere esa y solo esa, le devolvés lo que quiere, te sacás la materia de encima y no incorporás pasivamente eso que te quiso imponer. Efectivamente hay perspectivas distintas, hay entradas distintas, un texto literario se lee desde 1000 lados y hay 1000 entradas posibles, uno elige uno elige y propone un recorrido. Eso no implica de ninguna manera el gesto arbitrario y prepotente de imponer una propia postura, pero tampoco es una pretensión de neutralidad, porque también, ¿cómo leería uno neutralmente un texto? ¿Qué supondría esa neutralidad? ¿No dar sentido? ¿No establecer conexiones? ¿No establecer relaciones? Sí, con los saberes previos. Claro. No pensar. No, supone que no No hay una pensar. subjetividad, como decía Cata. Sí. Entonces, obviamente, lo que hay detrás de este planteo, pero es un poco lo del principio, es un planteo tremendamente rudimentario, increíblemente básico, pero evidentemente necesario en cuanto al estado de cosas de la educación. Mi experiencia en las redes es que a este planteo responden con insultos. Martín, En general, no el total, pero muy a menudo. O sea, no ganamos mucho por ese lado. Para esa pretensión de historia argentina, tomemos un caso que el propio gobierno actual pone en primer plano y que hay que enseñar a los secundarios. La campaña del desierto. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para la neutralidad, la asepsia de una objetividad? El gobierno ha tomado posición, tan a favor Sí. de la matanza ejecutada por Roca, no de otros aspectos eventualmente valiosos de la gestión de Roca que se pueden rescatar, como la ley, La educación. que de esa no hablan. No, reivindican la matanza de indios y cambian el nombre del salón de pueblos originarios. Bien. El movimiento en realidad es clásico, que es que a mi perspectiva le llamo verdad. A mi enfoque, a mi tesitura le llamo verdad y a la del otro doctrina. total, eso te iba a decir, lo que ellos consideran es adoctrinamiento y lo que Lo que Claro, dice hace el otro. cuestiona sus Sí. ideas. El otro día intercambiaba mails con alguien, no importa, pero no importa, además de un intercambio privado, por lo tanto no debo decir con quién, y me marcaba, hablando de estas cuestiones, ciertos momentos de la formación universitaria de su hijo, y me marcaba dónde él veía elecciones libres de su hijo y dónde veía, no dijo adoctrinamiento, decía manipulación. Entonces me decía, yo noté que había una manipulación porque él planteaba esto y esto y esto, pero después eligió libremente esto y esto y esto. Y era bastante fácil discernir. Cuando el hijo seguía la línea con la que él no estaba de acuerdo, le llamaba Claro. manipulación. Cuando seguía la línea con la que él estaba de acuerdo, le llamaba Toda libre mi carrera elección. universitaria con mi madre fue esa Y discusión. si Pero volvés a la sí. metáfora del fútbol, cuando Toda. cobra para el contrario el FAU y... Sí, porque cuando vos ves que no es offside, Claro. igual gritas offside, pues querés que te lo cobre, pues no querés que te hagan Tenía el gol. pelo más para allá y claro. ¿no? Martín, Le han tenés- anulado a Boca un gol contra Estoy River totalmente de acuerdo. por un pedazo de hombro de Cavani que yo decía que se afeite porque le van a cobrar offside por la barba. Martín, tenemos que cerrar, pero Sí, te vamos a ya hacer sé. una última pregunta breve y tiktokeable, perdón. O sea, tiene que Esto tiene que entrar en un 30 minuto. Te quieren segundos y te tiktokear. vamos a cambiar de tema, pero va a ser Cata porque yo soy de Tigre, no te puedo hacer esta pregunta. Fui a ver la final con ustedes a Córdoba. Ah, Bien. Hicieron ¿cuál, un buen la partido. que perdieron o la que ganaron? La que ganamos, Porque la vos- ganamos, ganamos. la Ah, bueno. ganamos, esa fue un empate. No, llenaron la tribuna. Ah, no, va Mis respetos. va mi respeto, sí. Martín, queremos preguntarte qué es Boca para vos. Muy rápidamente, es una especie para mí estrictamente, no que es Boca en general. He escrito No, un para libro vos. sobre eso. He escrito un libro que se llama Desde la Boca. Desde la Boca. ¿Qué es para mí Boca? ¿Qué supone Boca? Ahora, para mí. Para vos. Es como mi zona liberada.
es donde puedo ser como no soy habitualmente. Y ciertos rasgos o actitudes, no es que no sea yo, pero estoy lo más lejos de mí que puedo llegar a estar, es cuando, en todo lo que tiene que ver con Boca. Entonces, en algún punto, me gusta como soy ahí, no es que quiero ser así en general, pero hay algo que despierta en mi Boca, y que es como mi zona liberada en el sentido de no me lo permitiría, no me lo quiero permitir en otras escenas, en otras instancias, en otros vínculos, en otras prácticas, en otras experiencias. Están bien ahí, pero solo las tengo ahí. Entonces, es importantísimo Boca en mi vida. Miren, voy a decir algo que no tendría que decir. Primero, además, ya no es tiktokeable. Pero lo cortamos antes. Mi analista, que es un hombre muy brillante, un día me dijo, igual vieron que los momentos más luminosos, no sé si es el término. Lúcidos. Iluminados, pero viste, nos salen todas metáforas de la luz. En un análisis no es cuando el analista dice algo o la analista dice algo, sino lo que uno se escucha decir como si lo hubiera dicho otro. Mi mujer es psicoanalista y me dijo, la cosa funciona cuando lo que uno dijo cree que lo dijo el analista y lo que dijo el analista cree que lo dijo uno. Pero hablando de distintas cosas, yo me siento muy bien en la docencia, me siento muy bien. Pero un día mi analista me dijo, el único lugar del que usted habla y no hay conflicto es Boca. Y defensor de Belgrano, también soy defensor de Belgrano, también ha habido pica con Tigre. Yo soy de excurso, Martín. Ahí siempre tenemos pica con no lo puedo creer. No, tenemos mucho para hablar Defensores de eso. no es de Belgrano. No voy a mencionar al señor Almanza, por respeto a lo bien que me han recibido. Pero en un punto, volviendo, sí, es un espacio, pues después el partido lo ganás, lo perdés, lo empatás, a veces te vas contento, a veces te vas descontento. Ir a la cancha te asegura, cuando vas caminando hacia la cancha ya sos feliz, cuando pasás, vas subiendo las escaleras, sos feliz. En el momento que traspasás y salís y que te envuelve la cancha, sos feliz. Cuando cantás, porque va a empezar el partido, sos feliz. Cuando Boca sale a la cancha, sos feliz. Después el partido puede ser... En general somos felices también en esos 90 minutos, pero incluso cuando no... Cuando no, sos feliz. Esa idea de decir, hoy voy a ser feliz porque voy a ir a ver a Boca. Bueno, también soy feliz cuando voy a dar clase, pero no es igual. Porque la clase la doy yo, entonces voy diciendo, bueno, voy concentrado y a veces tengo fiaca. Claro. Cuando empieza la clase siempre me entusiasmo, pero a veces voy con fiaca. Sí. A la cancha no voy con fiaca, porque además voy a estar sentado. O parado. Boca es como mi estado de decepción. Boca es mi estado de decepción. Todo lo que rige habitualmente mi forma de ser, mi forma de relacionarme, tiene su excepción en Boca. Nos Muchas vamos con gracias, esta Martín, frase, totalmente. Martín Kogan, y Pasó acá por Francia, un aplauso, qué entrevistaza. una de las mentes más lúcidas de este tiempo. Lo digo en sí, serio, lo vamos a en serio. decir. Yo estuve disimulando mi fanatismo todo este tiempo. Estuvimos todas la entrevista y me ¿Serio? siento como que no se nota que soy fan. Martín, estás invitado a Carmín Parrilla Urbana, la parrilla que auspicia este ¡Ay, qué programa. felicidad! Que auspicia, tiré ya las palabras. Bueno, en Juramento 1301, Gran Ahí Ojo nomás de Bife, de la cancha de Entraña. Bajo Belgrano. Mi primera novia, con la que de todas maneras, además de ser novia, me casé. Juramento 1430. Tengo mucho juramento libertador. De cuando estaba la IPF, que ya no está. De cuando estaba la IPF. No, mucho 130. Tomado en la IPF. Tenía un teléfono público también. Tenía teléfono público. No, tengo mucho bajo. Te esperamos cuando Y quieras. trabajé en el colegio secundario. ¿Es San Román? Aula 21. No, pero conozco el San Román. San Román es el mío. Aula 21 no estaba donde está ahora. Miñones y La Pampa. Sí, La Pampa. Y Sí, me ahí iba nomás. a excursio. Me iba a ver los entrenamientos. Del excursios. barrio al final. Sí, sí. Bueno, nos No, vemos pero- ahí, hablamos de literatura y qué todo lo felicidad. que faltó. Todo. Muchas Muchas gracias a todos los que vieron la entrevista. Nos vemos el jueves que viene. Hasta la próxima.